Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazón de León. Hoy quiero hablarles de un tema, creo que es importante para cualquiera que esté caminando en fe, y es algo que he estado reflexionando últimamente, y habla acerca de cómo refugiarse en Dios, qué es refugiarse en Dios, cómo se puede ver, y también cómo muchas veces el enemigo planta miedos y dudas que pues hacen que nuestra fe caiga. No quiero hablar, como les hablé en el inicio pasado, creo que antes de la caída o del pecado, pues hay un cierto proceso que nos hace caer y creo que es importante conocerlo, saber qué pasa y hacer reflexión para ver tal vez en qué áreas de nuestra vida o qué pequeñas acciones estamos haciendo que nos guían a esas caídas. Y eso es de lo que les quiero hablar hoy. Esta reflexión la tuve en un día en el cual me sentía muy culpable, en el cual me sentía pecador y en el cual no me sentía merecedor de la misericordia de Dios. Estaba orando por perdón y por misericordia y creo que Dios me dio este mensaje y se los quiero compartir. Y lo primero que les quiero decir es que entiendo este sentimiento de no sentirnos merecedores del perdón o la misericordia de Dios, porque vamos a profundizar en esto más adelante, pero justo es eso, no lo somos. Y son pequeñas mentiras que el enemigo disfraza de verdades o verdades que mezcla con mentiras para alejarnos de él, porque la verdad es, no eres merecedor del perdón de Dios. Pero luego donde el enemigo nos miente es que por no ser merecedores, Dios no nos los va a dar. Y esto se refuta con la Biblia, con la palabra, en la cual claramente se nos expone que el perdón y la misericordia de Dios no se gana por nuestras acciones ni por qué tan buenas o malas personas podemos ser, sino por la gracia de Dios mismo y por su naturaleza es que Él nos da ese perdón. Entonces, como les digo, mientras estaba orando me di cuenta de algo. No había sabido responder a mis miedos y a mis dudas desde mi fe. Me di cuenta que había ciertas áreas de mi vida en las cuales el enemigo me estaba plantando dudas, temores o miedos, y no estaba sabiendo refugiarme en Dios, no estaba sabiendo responder desde la fe, sino que al tener estas dudas les daba tanta importancia que básicamente mi cabeza se empezaba a volver loca y pues me ocasionaban irme en caminos que no eran los de Dios, como puede ser el enojo, la duda misma, la ira, diferentes reacciones muy humanas que todos tenemos, a las cuales Dios nos puede brindar otros caminos. Algo muy importante respecto a las dudas, respecto a los miedos, es que solemos creer que la solución al miedo es saber exactamente qué va a pasar, ¿no? Y como que nuestra cabeza se centra en eso, para resolverlo tengo que adelantarme a lo que va a pasar, tengo que planificar todo, tengo que tomar decisiones rápidas. Y en realidad no podemos solucionar el miedo y la duda con todo eso porque todo eso está fuera de nuestro alcance. Nosotros nunca vamos a ser capaces de controlar lo que va a pasar o las situaciones que la vida nos va a presentar. La verdadera solución para el miedo y la duda es confiar en que pase lo que pase y sea lo que sea, Dios está en control y sus caminos son buenos. Y por eso la fe y el miedo no pueden existir a la misma vez. El miedo es la duda y es el temor de lo que va a pasar a futuro, y la fe es la certeza de confiar en que a pesar de no saber lo que va a pasar a futuro, Dios es fiel, Dios es bueno y va a estar ahí para nosotros en ese futuro y es parte de su camino para nosotros. Cuando nuestro gozo depende de quién es Él y nuestra fe descansa en Él, ahí podemos solucionar el miedo. Y esto que digo de que nuestro gozo depende de quién es Él es muy importante, porque todos estos miedos surgen porque dudamos de las cosas que más queremos. Les agarramos tanto cariño a ciertas cosas, personas o aspectos de la vida que nos da miedo poder perderlas, que nos vayan a lastimar, que cambien. Y de ahí es donde el enemigo se agarra para empezar este proceso que les voy a contar, que reflexionando me di cuenta que creo que así es como sucede en 5 pasos. El primer paso es que ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra estabilidad en cosas que no son Dios. Pueden ser relaciones, pueden ser logros, puede ser dinero, puede ser orden, cualquier cosa que no sea Dios. En eso, como personas, ponemos nuestra estabilidad. Y el segundo paso es lo que pasa después. El enemigo ve que ponemos nuestra estabilidad en estas cosas y planta dudas, planta verdades mezcladas con mentiras. Dentro de nosotros sabemos que todas estas cosas, el dinero, la fama, el placer, las personas, nuestras amistades, nuestras posesiones, tarde o temprano se van a acabar. Se van a ir, se van a desgastar, porque esa es la realidad, son cosas finitas. Y el enemigo aprovecha esto que sabemos, que son cosas finitas y nos hace dudar. Y también nos recuerda momentos en nuestra vida anteriores donde pusimos nuestra estabilidad en cosas que se acabaron y cómo eso nos lastimó. Entonces nos mete en esta cadena de miedos, dudas y heridas en la cual nos empieza a jugar en contra. El tercer paso es la consecuencia de esto. El miedo y la duda adormecen nuestro espíritu.
porque nos hacen creer que todas estas cosas son más grandes que lo que Dios puede hacer, y nuestro espíritu deja de confiar. ¿Qué es lo que sigue? El cuarto punto, nuestro espíritu está dormido. Y con un espíritu dormido, con un espíritu sin fe, somos más susceptibles a caer en pecado. Dicho en otras palabras en la Biblia, cuando quitamos nuestros ojos de Dios, somos más susceptibles a hundirnos en un mar en el cual Dios nos puede hacer caminar. Y el quinto paso, o el quinto punto, es el resultado. Caemos. Pero no solo vengo a dar los 5 pasos que analicé para la caída, sino también lo que creo que son los 5 pasos para evitar esto. El primer paso es conocer a Dios. Esto que les digo de que solemos hacer, de poner nuestra estabilidad en otras cosas, tenemos que dar un paso para cambiarlo, tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que buscar tener una relación con Dios, porque solo conociendo a Dios seríamos capaces de poner nuestra estabilidad y nuestra confianza en Él. No podemos confiar en algo que no conocemos. La diferencia de Dios con estas cosas es que Dios no es finito. Dios no cambia, su voluntad siempre es la misma, su naturaleza siempre es buena y todo mal lo puede utilizar para bien. El segundo paso es saber que ni nuestro pasado ni nuestras heridas nos definen. Saber que cuando conocemos a Dios y cuando nos rendimos ante Él, Dios nos da una nueva identidad bajo su nombre y nos da siempre su perdón y misericordia cuando vamos a Él en arrepentimiento. Entonces todo eso que arrastramos de lo que hablaba al principio, de culpas, miedo, no sentirnos dignos de su perdón, todo eso se puede borrar cuando entendemos que al conocerlo podemos siempre tener su misericordia, tener su perdón y podemos refugiarnos en Él verdaderamente, saber que Él nos da una nueva identidad. El tercer paso es que cuando lleguen las dudas y llegue el miedo, y cuando el enemigo nos quiera hacer creer que lo más importante en nuestras vidas se va a derrumbar, nos refugiemos en Dios, recordando en su palabra cómo Él es lo más importante en nuestras vidas, haciendo verdaderamente un ejercicio, no sé si sea ponerse a escuchar alabanzas, ponerse a leer la Biblia, salir, ponerse a orar, pero buscando verdaderamente recordar y con autoridad, la autoridad que Jesús nos dio, revocar aquellos pensamientos, aquellas dudas que el enemigo planta en nosotros. Básicamente, cuando el enemigo trata de quitar a Dios de ese lugar, volver a darle ese lugar a Dios una y otra vez. El cuarto paso es lo opuesto a dormir nuestro espíritu, sino fortalecerlo. Estar en alabanza, estar en oración, estar leyendo la Biblia, estar platicando con gente, distraerse de las dudas que el enemigo planta en nuestra cabeza. También puede ser ir al gimnasio, salir a caminar, concentrarse en otra tarea, pero muy importante creo que es fortalecer nuestro espíritu y distraernos de las dudas. La Biblia dice que tenemos que volar, huir de la tentación. Y el quinto paso para mí, y este es muy importante, es recordar lo que Dios ha hecho en tu vida y actuar con gratitud por lo que nos ha dado. Como siempre les digo, esto es un proceso. Somos humanos, somos imperfectos y se trata de todos los días estarnos esforzando, no para ser perfectos, pero para hacerlo de la mejor manera posible y entender que también las caídas son humanas y que siempre nos podemos levantar por la gloria de Dios. El justo se levanta, se cae 7 veces y se levanta a las 7. Y es un proceso en el cual Dios puede mostrarnos su gracia, su misericordia y puede llevarnos a pastos verdes. Gracias.